Turquía para aprender el castellano. Y después entré al Nacional de Buenos Aires, en la calle Bolívar, donde me expulsaron al tercer año por ser un rebelde político. Claro, yo venía de la guerra y en ese momento estaba la Alianza Libertadora Nacionalista, que era todavía guerra, 1944-25, que era un grupo nazi, nacionalista, y nos peleábamos en la calle Bolívar frente a la iglesia Santo Domingo, está ahí, ¿no? Y una vascongada que había. Bueno, me expulsaron. Y gracias a la expulsión entré al American Grammar High School, que estaba en Belgrano, R, y ahí obtuve una beca, sin beca, fui a Nueva York a los 18 años. Fui a Nueva York, entré a Columbia, y de ahí me dieron una beca para la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, y me gradué como historiador. Pareció otro siglo, fue otro siglo, en 1955. Bueno, esa es mi historia personal. Después de eso ya no es tan interesante. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Antes de pasar a lo que fue el Holocausto, ¿alguien me quiere preguntar sobre qué hice después? O... Es una pregunta sobre antes. Como escucho muy mal, él me va a traducir. ¿No te enojas? Él me traduce. Sí. Si alguna vez volvió a ver al general, al alto funcionario de la SS que lo liberó del campo de concentración. ¿Cómo? Habla fuerte, por favor. Si alguna vez volvió a ver al alto funcionario de las SS que le dio los papeles. Este alto funcionario era un alto empleado. Mi padre tenía una empresa muy importante, tan importante que le daba información, por ejemplo, a la embajada británica antes de la guerra, que en aquellos tiempos no había, como hoy, agregados comerciales, ni agregados como hoy hay generalmente en las embajadas. Y estuvo toda la guerra, y cuando entraron el ejército de Tito a Belgrado, los fusiló a todos, incluyendo a este hombre cuyo nombre recuerdo, Baros. No solo que recuerdo su nombre, sino recuerdo de cómo era físicamente. Los fusilaron a todos porque no entraron a preguntar: ¿usted salvó a alguien o no salvó? No, usted colaboró con los nazis, no voy a evitarlo. Eso, nunca. En cambio, el cónsul, que no fue cónsul, en verdad fue encargado de negocios, argentino, en Spalato, que nos dio la visación de turista. Repito, ¿quién podía hacer turismo en plena guerra? Una falsedad absoluta, una hipocresía tremenda. Este señor, que pudo haberse hecho millonario cobrando dinero a los refugiados que estaban desesperados por huir, aún de la ocupación italiana, porque algunos de ustedes sabrán de la historia que Italia, Mussolini, tuvo que abdicar en 1943. Los alemanes entraron a Alemania, en Italia, perdón, ocuparon todas las partes que Italia había ocupado. Y entonces esa parte donde estábamos nosotros, del Adriático, los alemanes entraron y mandaron a campos de concentración, de exterminio, a todos los que estaban ahí. O sea que no era tan, ¿cómo lo voy a decir? Era un temor real, que uno decía: me quiero también de Italia. Uno nunca sabía, no de Italia mismo, sino de los lugares ocupados por los italianos.
Bueno, pero vuelvo al cónsul. Ese cónsul que pudo haber cobrado dinero, nunca aceptó un centavo. Había sido un celador en un colegio jesuita de las afueras de Buenos Aires. Un pobre hombre que llegó a ese puesto porque su madre era yugoslava y estaba en un geriátrico en Yugoslavia y la fue a visitar y estalló la guerra y él consiguió, para no abandonar a la madre, tuvo un puesto en la embajada argentina en Belgrado. Cuando la embajada argentina en Belgrado cerró sus puertas porque Yugoslavia se rindió a los alemanes y entraron los nazis, él fue a Spalato y le encargaron de hacerse cargo. Todavía había alguna cosa pendiente. Bueno, este señor volvió a la Argentina durante la guerra. Nosotros lo ubicamos, mis padres lo ubicaron, y recuerdo que todos los miércoles venía a almorzar a casa. Un pobre hombre, un celador, siguió siendo un celador en un colegio religioso, con el sueldo que ustedes se pueden imaginar que podía haber tenido. Es ya un milagro que hubiera podido existir un hombre así. No era el único. Bueno, no, yo a cada pregunta, si me voy a detener tanto, estamos hasta no sé cuándo. No, era que nos cuente sobre la experiencia, si lo había visto ver, ¿no? Nada. ¿Qué? No, quería saber nada más, saber si usted había logrado conocer al hombre que los había dado los papeles para que ustedes huyan. Era eso, nada más. Si nosotros podemos haber hecho algo. No, él quería saber nada más si es que usted era los mismos. No. Está el caso, a lo mejor que ustedes oyeron hablar del embajador sueco en Budapest, que salvó a muchos judíos de la guerra de Eichmann, que era el encargado de las deportaciones a campos de concentración. ¿Cuántos de ustedes, pero simplemente para saber, levanten la mano, conocen el trabajo de Adolf Eichmann, que fue rescatado, mejor dicho, secuestrado en la Argentina en 1950? Era el encargado de las deportaciones de los judíos a los campos de concentración, la oficina 4. ¿Cuántos de ustedes conocen de eso? Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de si quieren, le puedo contar algo más de mi historia personal o pasemos al marco de... Me parece importante que pueda contar la historia de Eichmann, que engloba varios digamos, actores, como el gobierno, digamos, o varias personas que no actuaron en pos de esta causa noble, que fue capturarlo al tercer hombre más importante después de Hitler, Goebbels y Eichmann. Entonces me parece importante que pueda darnos la posibilidad a todos de escucharlo de palabras suyas, un sobreviviente, de cómo fue la historia, porque fue una odisea, fue impresionante capturar a Eichmann. ¿Cómo se llamaba? Carlos. ¿Qué nombre tenía acá? Carlos... Eichmann, Carlos, ¿cuánto se llamaba acá en Argentina? Les pido disculpas porque dejó de funcionar este audífono y lo perdí. Pueden saber, pueden contar la historia de Adolf Eichmann, digamos, quién era, y después si usted conoce la historia de cómo fue secuestrado acá por el Mossad, para contarlo. Eichmann era un coronel de la SS. La SS, por los que no conocen eso, fue formado a instancias de Göring, que era el segundo de Hitler, como policía de seguridad. En realidad después se extendieron sus funciones porque manejaron los campos de concentración también. Eichmann era un coronel
que estaba debajo de Heydrich. Heydrich era el capo máximo era Himmler, que era uno de los principales, junto con Hitler, era uno de los principales responsables de los asesinatos masivos de millones y millones de personas. Y en 1942, en un lugar idílico cerca de Berlín, Wannsee es un lago, quien haya estado en Berlín, si alguno estuvo, donde hoy funciona un campo para huérfanos, pero es un parque divino con un castillo. Se reunieron los jerarcas principales nazis, no Hitler, para determinar, y ahí empezó lo que se llamó la solución final. En esa conferencia que tuvieron los jerarcas nazis en ese lugar idílico, la pregunta era: ¿cómo hacemos para exterminar a los judíos? Porque hasta ese momento el exterminio era casi individual. Fusilamientos, los gaseaban en camiones, pero había millones de cómo solucionarlo. Y ahí se determinó de que esa solución final, Endlösung en alemán, de que había que exterminarlos en distintos campos, extender los campos de concentración. Por ejemplo, pongámosle Auschwitz, era un campo. Todos oyeron hablar de Auschwitz, pero como Auschwitz había unos cuantos otros. Lo que pasa es que Auschwitz tuvo la prensa en los últimos 50 años, pero hubo otros. Se extendieron y encontraron además de que se los podía envenenar con gas y después cremarlos. Uno de los que asistieron ahí era el coronel Eichmann, y determinaron de que había que crear una oficina, un despacho, un sector que se dedicara única y exclusivamente a eso, la oficina 4. Les dieron ese número, al cual y a Adolf Eichmann lo pusieron como jefe. Él nunca tuvo una trayectoria antisemita como Hitler, como Julio Streicher. Era un nazi convencido. Pero bueno, él era un nazi que tenía que obedecer órdenes. Y él se ocupó con mucha eficiencia. Era quizás el hombre más eficaz para que los campos de concentración se nutrieran de prisioneros. Porque ¿cómo enviar todos esos millones a campos? Por ferrocarril. Pero ¿de dónde sacan tantos trenes? Había que sacárselos en algún momento a los trenes militares que iban al frente ruso, donde no les iba ya muy bien en el 42. Hay casos, no pocos, específicos, donde este coronel Eichmann dictaba que los trenes tenían que ser asignados tal y tal y tal tren para llevar a los prisioneros a los campos de concentración de Auschwitz, de Chernobyl, en contra de los generales del ejército que protestaban porque no les llegaban los pertrechos al frente ruso. A tal punto era el poder que tenía este Eichmann.
Él negoció en 1944, vivían en Budapest, en Hungría, unos 500 a 600.000 judíos. Después de Varsovia, era la población mayor de Europa de judíos en Budapest, Hungría. Negoció ahora no me acuerdo exactamente porque hubo idas y venidas, cuántos dólares costaba cada judío que no iba a ser enviado a campos de concentración. A Eichmann le convenía eso, él podía justificarlo ante Berlín, ante Hitler, porque cada dinero que recibía para salvar a un judío era dinero que podía gastarlo en la industria bélica, un tanque más, una ametralladora más. Los que se opusieron a eso terminantemente eran Churchill y Roosevelt, que eran los gobernantes de Gran Bretaña y Estados Unidos respectivamente, porque efectivamente decían que la guerra se iba a prolongar mucho más. Después entró a negociar el embajador de Suecia, que sí salvó, porque puso la bandera sueca en los edificios donde había muchos judíos. ¿Pero cuánto podía salvar? Salvó 4.000, 5.000. Pero había 400.000 que fueron a parar a Auschwitz. Cuando entraron los rusos a Budapest, este sueco, que era de la familia real además, no tuvo ni tiempo para decir, mire, este salvó a 4 o 5.000 judíos. Fue llevado a la Unión Soviética, nunca más se escuchó de él nada, se presume por distintas razones que murió en Lubyanka, que es la prisión de Moscú. Los rusos no preguntaban mucho. Primero, a veces... En cambio, la historia de Eichmann fue al revés. A Eichmann lo detuvieron los norteamericanos, no lo reconocieron porque en ese momento no sabían quién era quién. Por supuesto, se quitó las insignias de coronel para pasar como un simple soldado. Lo tuvieron en prisión a Eichmann, no en prisión, en un campo de prisioneros de guerra, soldados, y lo soltaron. Llegó a la Argentina clandestinamente, como muchos otros nazis, durante la primera presidencia de Perón. Junto con otros jerarcas nazis que llegaron bajo nombres disfrazados. Y llegó a la Argentina y cambió el nombre a Klaus no sé cuánto. Entró a la fábrica Siemens a trabajar aquí como un simple obrero. Vivía aquí en Carapachay con su mujer y sus 2 hijos. Desde el año 48 o 9, cuando llegó, hasta 1950, cuando, por casualidad, lo detectaron agentes de la Mossad, que era el servicio secreto de Israel, detectaron y lo ubicaron. Lo secuestraron una noche, que él siempre llegaba en colectivo, era como un obrero. Bueno, era un obrero. Nadie conocía, ni la Policía Federal aquí, ni nadie conocía quién era realmente. Lo secuestraron, lo tuvieron en un departamento en la capital federal, secuestrado hasta el día de la centenario, era en 1950, el centenario de San Martiniano, era el gobierno de Frondizi, en donde llegó el embajador de Israel también invitado,
Y ellos sabían, lo de la Mossad, lo subieron al avión una mañana temprano, medio drogado, como si fuera vestido de piloto, como si se hubiera estado ebrio. Y fue llevado a Jerusalén y fue procesado y ahorcado. Fue procesado en el juicio de Nuremberg. Pregunto si Eichmann fue procesado en el juicio de Nuremberg. No, nunca llegó a Nuremberg, estaba acá él. El juicio de Nuremberg fue en 1948 y en el 48 era un obrero de la Siemens, de la fábrica. No, está bien, pero después fue juzgado en Israel o en Nuremberg. En Nuremberg se habló varias veces de Eichmann, pero en la ausencia. Claro. Lo mismo se habló de Mengele, del doctor que hacía los experimentos en Auschwitz, pero él no estaba ahí, estaba o aquí o en el Paraguay o en Brasil, escondido, ¿no? Bueno, hay algo, en ese juicio hay algo muy interesante. A ese juicio en Jerusalén, que duró casi un año, los que lo vieron por televisión, era como un señor, un tío, un bondadoso tío. O sea, no tenía ninguna marca donde uno podría decir, este es el responsable de 50 campos de concentración donde murieron 6 millones de judíos, más otros 10 millones de soviéticos, polacos, esto, aquello, lo otro. Era como si uno se lo cruza en la calle, era un buen señor. Había muchos periodistas fueron ahí y hubo una periodista que no era periodista, era filósofa, era una discípula de Heidegger, que se llamaba Hannah Arendt. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de Hannah Arendt? La leímos acá varias veces. ¿Cómo? Que leyeron textos de Hannah Arendt en la universidad. Que leyeron textos de Hannah Arendt. Claro, el origen del totalitarismo en su libro. Era quizás la filósofa más importante del siglo XX. Miren lo que le estoy diciendo. Discípula de Heidegger, que era afiliado al partido nazi, que tuvo que huir por ser judía. Escribió libros de filosofía importantes. Ella fue enviada, no fue enviada, fue por su propia voluntad, fue a Jerusalén para cubrir el juicio. Y ella inventó la frase, o creó la frase, que hizo famosa en todo el mundo, la banalidad del mal. La banalidad del mal es porque uno esperaba que este Eichmann fuera el monstruo que uno podía reconocer en la calle. Cuídate, es un monstruo. Y era un señor absolutamente igual a cualquiera de nosotros, y es la banalidad. El mal no viene como monstruo, viene como todos nosotros, se le despierta el monstruo. Hace 3 semanas atrás, en el marco del Festival del Cine del Baffici, ¿habrá ido? Se dio una película que yo no había visto, que es Svástica. ¿Alguna de ustedes la vio? Ninguna. Yo dije, ¿qué más puede haber sobre el nazismo? Pero igual fui a verla, interesado. Y es una película filmada únicamente por alemanes, no como todas las películas que yo he visto, que hay documentales filmados por ingleses, por franceses, únicamente. Y cubre únicamente del año 33, cuando asume Hitler al poder, hasta 1939, en que comienza la guerra. Y es filmado únicamente en su casa refugio de montaña, Berchtesgaden, en Múnich, donde se lo ve a Hitler de civil, a veces con uniforme, con sus perros, acariciando a niños, porque siempre tenía
la familia de sus amigos jerarcas. Realmente uno ve a través de una hora eso. Esa casa se la había expropiado a un judío, además. Qué lástima que no te puedo escuchar. Parece que la casa esa se la habían expropiado a un judío. ¿Era esa o era otra? ¿Cuál? La casa donde La de se ven esas Berchtesgaden. imágenes. La casa Sí, la Berchtesgaden es un museo hoy día. Pero, sí. Uno sube, está bien arriba en los Alpes. Yo lo visité hace muchos años atrás. La verdad que buen gusto tuvo Hitler, porque de ahí se ve todos los Alpes, el lago abajo. Era su refugio de montaña, a donde él iba muchísimo, pasaba meses ahí, hasta el estallido de la guerra, donde después volvió una sola vez, nunca más volvió ahí. Y lo ocuparon los norteamericanos, porque la Bavaria era la zona alma. Bueno, yo veía eso, y digo, es lo mismo de Eichmann. Uno espera que Hitler sea un monstruo. Y nada, la verdad que si ustedes leyeran alguna biografía de Hitler, alguna biografía, por ejemplo la de Schiller, que era el que vivió en Alemania mucho tiempo, el que lo conoció personalmente, era realmente un tímido que comenzó haciendo política con 7 personas y después se convirtió en un político que en los mitines políticos gritaba y era un orador increíble. Él sabía que es 1000 veces más convincente una buena oratoria que 1000 escritos. En este país tenemos oradores y tuvimos oradores convincentes, mucho más importantes, y Hitler supo eso, pero era apocado. Si uno lo viera como en esta película de civil, voy a ser, no sé, el que vende boletos en la estación de ferrocarril, o un ¿cómo se dice? Civil servant, un funcionario del Estado menor, en la aduana o lo que sea. Esa es lo increíble. Y esta mujer, esta filósofa, escribió un libro sobre la banalidad del mal. Hay una obra de teatro que se está dando, creo, en este momento, se dio en el Cervantes el año pasado y ahora se sigue dando, sobre la banalidad del amor, que es la pasión amorosa que hubo entre Heidegger, el filósofo, y su discípula Hannah Arendt. No me acuerdo cómo se llaman los actores. La actriz es la hermana de Darín. No me acuerdo el primer nombre de la Darín. Bueno, se está dando ahora eso. Bueno, me fui totalmente no me fui del tema, porque ¿qué le voy a decir? Del Holocausto hay muchos libros, hay muchos textos. Si ustedes quieren que yo en 5 o 10 minutos les dé alguna referencia, pero me parece mucho más importante eso. Es como haciendo una extrapolación tremenda, pero si ustedes toman a un barra brava, un miembro de la barra brava, por separado, individualmente, por ahí es una persona con quien se puede conversar, se puede razonar inclusive. En conjunto pueden hacer estragos. O sea, el mal lamentablemente no se lo ve, se lo va descubriendo, y uno tiene su propio infierno. No todos, menos mal, pero y algunos ese infierno se vuelca luego. La historia está llena de maldades, y cuando la maldad tiene el poder,